Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta noche tan especial con que nos bendices hoy. Gracias, Señor, por cada persona que en sus hogares están ahí conectados, Señor, esta noche para compartir estos minutos, Dios. Gracias porque en medio de una crisis emocional, espiritual y económica, tú estás con nosotros, Señor. Y esta noche tú nos estás bendiciendo de una manera muy especial, muy particular. Tu Espíritu Santo es sensible, Señor, en cada uno de nosotros. Y tu voz y tu abrazo hemos podido sentirlo a través de los minutos, Señor, que hemos estado alabando, adorando tu nombre. Gracias por esa presencia tuya en nosotros. Señor, ministranos ahora a través de tu palabra, Dios. Ministranos, Dios, a través de estos minutos en que vamos a meditar en ella, Dios. Que tu palabra venga para refrescarnos, para fortalecernos, para exhortarnos, para hacernos sentir que estás preocupado por nosotros, Señor. Para ser la palabra justa que estamos necesitando, que estamos esperando. Ese consejo que estamos deseando, Señor, recibir. Habla mi vida, Señor. Habla mi vida, habla mi mente, habla mi corazón y habla la vida, la mente, al corazón de tus hijos, Dios. Háblanos a todos, Dios eterno. Que esta noche, esta presencia gloriosa que puedo sentir, Señor Jesús, en el ambiente, pueda derramarse verdaderamente y nosotros podamos estar sensibles, dispuestos a dejarnos bendecir por ti, Señor. Gracias, eterno Rey. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Dios, y tu gloria se mueve en medio de nosotros. En el nombre bendito de Jesús te adoramos, te glorificamos esta noche, Dios eterno. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Amén. Podemos decir que estamos comunicados, ¿verdad? Podemos decir que estamos comunicados. Usted está oyendo y nosotros podemos percibir la unión que hay entre su espíritu y el nuestro y el Espíritu de Dios. Lo podemos percibir en este lugar. La gloria de Dios está descendiendo sobre nuestra ciudad, sobre sus casas, donde quiera que usted esté. La gloria de Dios está descendiendo ahora. Y estamos sintiendo eso, nos estamos compartiendo ese sentir entre ustedes y nosotros. Increíble, a pesar de la distancia, a pesar de las barreras que puedan pensar que hay entre nosotros, entre ustedes y nosotros, yo puedo sentir esa unción del Espíritu Santo que está ahí con usted y que está aquí con nosotros. Esta noche vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Somos nosotros de esas personas que les gusta hablar mucho? ¿Usted de esas personas que les gusta hablar mucho? Que cuando está en un grupo habla y todos los demás están callados nada más oyéndolo. ¿O es de esas personas que solamente escuchan? Que no dicen mucho, que hablan muy poco y que se dedican más a oír lo que las otras personas están ahí hablando. Se puede decir que usted tiene una buena comunicación con las demás personas, con los familiares suyos. Esas personas que viven con usted tienen una buena comunicación. Se hablan, se oyen, se escuchan. Hay personas que hablan tanto, fíjese, que no dejan que su interlocutor, la persona con la que están hablando, responda. Están y hablan y no dejan. Por tanto, ahí no existe prácticamente una comunicación. El otro está hasta pensando en otra cosa y solo lo está viendo y dejándolo que hable. Pues fíjese que el mismo problema a veces lo tenemos no solo con las personas. El mismo problema a veces lo tenemos con Dios. Porque pensamos que para comunicarnos con Dios solo hay que hablar. Solo hay que venir delante de Él y hablar. Expresémosle nuestra necesidad. Señor, tengo esta necesidad. Señor, tengo esta otra necesidad. Señor, tengo este problema. Señor, tengo lo otro. Señor, necesito aquello. Necesito esto. Esto me está poniendo triste. Esto me está incomodando. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Y pasamos a veces horas en lo que usted y yo llamamos orando, hablando a Dios. Pero en ningún momento nos preocupamos por oír la voz de Dios y menos por escuchar la voz de Dios. Es importante hablar. La Escritura dice que usted y yo debemos de poner delante de Él nuestras necesidades, nuestras peticiones. Hay que poner nuestras peticiones delante de Dios, dice, sin ningún reparo.
sin ninguna limitación. Pero también hay que saber escuchar la respuesta de Dios, oír la voz de Dios. Son cosas importantes. Es importante hablar. Y el escritor de Eclesiastés dice en Eclesiastés 3:7, hay tiempo de hablar. Por supuesto, hay tiempo de hablar. Pero también hay un tiempo para callar. Hay un momento en que si me gusta tanto hablar, yo debo de cerrar mi boca, callarme un poco, para poder escuchar la voz de los demás. Es importante hablar y hacer saber lo que sentimos a las demás personas. Es muy importante. Por supuesto, si yo no hablo, los demás no sabrán qué es lo que está pasando conmigo. Verán nada más mis reacciones, pero no lo sabrán. Tengo que hablar. Es importante hablar. ¿Sabe que uno de mis grandes problemas cuando era niño y cuando era adolescente, ya de viejo ya no, no mucho, aunque un poquito todavía, pero cuando era niño y adolescente era de que yo no hablaba mucho, tenía temor. ¿Conoce usted algún niño que va a la escuela? O quizá usted tiene algún compañero en la universidad que es muy inteligente, que sabe las respuestas, y cuando el maestro hace la pregunta, no se atreve a levantar la mano porque tiene miedo a hablar. Tiene miedo a hablar, aunque sabe la respuesta, pero tiene miedo a hablar, entonces se calla. Y pasa desapercibido, y eso pasaba conmigo. Aunque yo siempre he sido bonito, inteligente, pero tenía ese problema, no, me daba pánico hablar. Cuando los maestros preguntaban, yo sabía la respuesta, pero nunca la decía. Entonces los demás quedaban como inteligentes y yo quedaba como bobo. Porque no respondía, nunca respondía las preguntas que los maestros hacían, aunque supiera. Y cuando estaba en casa igual, cuando estaba en casa tenía un gran problema poder expresar lo que yo sentía o lo que yo necesitaba, porque me daba pena hablar, me daba pena exponer mis necesidades. Y yo podía ver que los demás muchachos hipotes, como les digo yo, los demás hipotes ahí bien felices, hablaban y decían y expresaban, pero yo tenía ese problema. Y eso me hizo perder muchas oportunidades. Me hizo perder muchas cosas que posiblemente hubieran bendecido mi vida porque tenía ese problema. Es importante hablar. Por supuesto que es importante hablar. Si un hijo usted lo ve problemado, pero no dice qué es lo que le pasa. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Nada. ¿Y qué te sucede? Nada. Pero en su rostro se refleja que hay una circunstancia difícil. Es importante hablar. Es importante que expresemos a las personas alrededor de nosotros qué es lo que está pasando en nosotros, qué es lo que siente nuestro corazón, cuál es la dificultad que estamos atravesando. De la misma manera es importante expresársela a Dios. Aunque Dios es omnisciente y Él ya la conoce, es necesario que expresemos nuestros sentimientos a Él, además de nuestras necesidades. Es importante. Dios sabe que usted lo ama y Dios sabe que yo lo amo, pero es importante que se lo diga. Al igual que usted en su casa necesita que sus hijos le digan cuánto la quieren. Y hace poquito han tenido la oportunidad, ¿eh? Le han mandado no sé cuántos mensajitos, le han hecho no sé cuántas llamadas, le enviaron por ahí pastelitos, le hicieron alguna comidita especial y le expresaron con un abrazo los que están ahí en casa, ¿verdad? ¿Cómo te amamos, mamá? ¿Cómo te amamos, mamá? Es rico, aunque usted ya sabe que sus hijos la aman. Qué rico se siente que se lo digan, que se lo expresen. De una y otra manera, qué rico se siente que se lo expresen. Igual Dios ya sabe que lo amamos. Dios conoce el nivel de afecto que yo tengo por Él. Pero qué importante que yo pueda expresárselo. Y cuando usted canta al Señor esas alabanzas que hoy hemos cantado, usted le está expresando al Señor el sentimiento de su corazón. Y le dice, tú eres mi refugio, tú eres mi Dios fuerte, tú eres todo para mí, Dios. Él ya lo sabe, pero qué lindo poder expresar lo que usted siente. Y me imagino que Dios allá en las alturas nos mira y dice, qué precioso, qué lindo, cómo expresan su afecto hacia mí. Es algo importante hablar. Dios ya sabe lo que usted necesita, pero es importante que se lo digamos. Aunque Dios sabe la necesidad que usted tiene, antes de que le llegue la necesidad, Él ya la conoce. Qué importante que nosotros podamos decirle a nuestro Padre Celestial, expresarle la necesidad, la dificultad que estamos teniendo. ¿Sabe que Jesús caminaba por las calles de la ciudad que visitaba?
Y en una ocasión se encontró, iba en el camino y estaba un ciego. ¿Recuerda esa historia? Estaba el ciego que tenía muchos años de estar ciego y que empezaba a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De repente, oye, en medio del tumulto y del ruido de toda la gente que lo rodeaba, él dice: ¿quién me llama? Ah, maestro, no hagas caso. ¿Quién me llama? Alguien me está llamando. Y entonces se dieron cuenta que era el ciego y lo fueron a decir: el maestro te llama, ven. ¿Y qué le pregunta Jesús? ¿Acaso no sabía Jesús? ¿No podía ver que el hombre era ciego? Podríamos pensar que cuando el hombre se acerca a Jesús no había ninguna señal que dijera que el hombre era ciego. Todo el mundo conocía a Bartimeo, que estaba ahí. Él era ciego, era un ciego famoso en la ciudad. Permanecía todos los días a la orilla de la calle pidiendo limosna. Tenía muchos años de estar ahí, ya lo conocía la gente. Y Jesús de seguro que ya lo conocía también. Y cuando se lo acercan, no puede ser que no se haya dado cuenta que era ciego. Pero ¿qué le dice? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Él ya sabía lo que el ciego quería. Sin embargo, quería oírlo de sus labios. Dios sabe lo que tú y yo tenemos necesidad, de lo que tú y yo tenemos necesidad. Pero también quiere oírlo de tus labios. Quiere oírlo de ti, quiere que salga de tu boca una expresión, Señor, de humildad, con humildad, que diga: Señor, yo necesito esto, yo necesito salud, yo necesito mejorar mi economía, yo necesito que mi hogar mejore en la interacción entre nosotros, yo necesito que la relación con mi esposo, mi esposa mejore, necesito que la relación con mis hijos mejore, necesito que la relación con mis padres mejore. Necesito que la relación con mi hermano mejore. Necesito que la relación con mis familiares o mis vecinos mejore. Necesito, Señor, esto y aquello. Él espera escucharlo de tus labios. Ya lo sabe, por supuesto. Pero es importante hablar. Por eso dice la Escritura. El salmista decía: escucha, oh Jehová, mis palabras. Sabía perfectamente que el Señor estaba consciente de lo que estaba viviendo, pero el salmista dice: Jehová, escucha mis palabras, escucha mi oración, escucha mi clamor. Fíjese, en 3 momentos diferentes, en 3 salmos distintos, en uno dice: escucha mis palabras. Una conversación. Señor, escucha mi oración. Ya es algo más especial, ya algo más específico. Mis palabras puede ser como cuando usted y yo vamos en el bus y vamos hablando y vamos pensando y estamos diciendo: ay, Señor, qué difícil está la situación. Y mientras estamos trabajando: ay, Padre, cómo es la cosa. Mis palabras, escúchalas, Dios. Escucha mi oración. Cuando usted y yo ya apartamos un momento especial en el día, quizás para sentarnos a solas, en el lugar que nosotros hayamos destinado, ahí donde usted se aparta de los demás y empieza a hablar con Dios en la intimidad. Escucha mi oración. Y luego dice más adelante él: escucha mi clamor. Es esa conversación con Dios que ya va acompañada quizás de angustia, de desesperación. Quizás hasta con llanto, con gemidos. Escucha mi clamor. Ahora ya no solo estoy orando, ahora ya no solo estoy hablando, ahora estoy gimiendo, estoy clamando. Quizás estoy gritando mi necesidad. Estoy llorando, estoy sintiéndome una gran angustia. Dios, escucha mi clamor. Es importante hablar. Amén. Es importante expresarle a Dios. Es importante hablar con Dios. Muy importante. Dios no te va a menospreciar ni se va a aburrir de oírte. Yo oía cuando estaba niño: ay, no, decían, no le pidan tanto a Dios. ¿Te imaginas? Me decían a mí: ¿cuánta gente en el mundo le está pidiendo a Dios en este momento? Entonces no le pidas a Dios, mejor pedile a este otro amigo de Dios para que él vaya y le dé la razón tuya a Dios, y Dios te va a responder de todas maneras. Pero no, Dios quizá en este momento no te va a escuchar bien, pero Dios te escucha y me escucha. No importa si hay millones de personas en el mundo hablándole al mismo tiempo, Dios siempre escucha tu voz. Atiende tu oración, escucha tus palabras, escucha tu oración y escucha tu clamor. Dios no es histérico. Él no se desespera. Nosotros muchas veces, cuando empiezan a hablar todos al mismo tiempo, nos desesperamos. Nos angustiamos porque no podemos atender a uno ni a otro y no entendemos qué es lo que está pasando ahí. Y decimos: en un momento, hable de uno a la vez. Pero Dios no.
Dios puede entender tu necesidad, puede oír tu palabra, puede oír tu oración, puede oír tu clamor al mismo tiempo que millones más en el mundo estén haciendo lo mismo. Él es todopoderoso. No hay limitaciones. Su capacidad no tiene límites. Él está siempre dispuesto, atento, sus oídos están dispuestos para oírte. Es importante hablar. Tenemos que buscar espacios para hablar con Dios. Tenemos que buscar los espacios. Si vamos en la calle, vamos hablando con Dios. Si estamos durante el día, asignamos un momento en el día, tenemos que orar a Dios. Si estamos en algún momento difícil, hay que clamar a Dios. Pero es importante hablar con Dios. Es importante hablar con Él. Dicen unas personas, hace poco, leía yo una nota sobre unos padres que se dieron cuenta que su niño no hablaba hasta que el niño tenía como 5 años. No podía articular palabras. Porque hay personas que no se encargan de platicar con los hijos. No platican con los niños. Le parece que el niño está callado y dice, qué tranquilo este niño. No molesta el niño. Pero tenía un problema el bebé. Tenía un problema para hablar. Y los padres se enteraron de eso hasta que ya era mayor. Hasta que ya el niño estaba grande. ¿No les parecía extraño? No lo puedo entender cómo. Yo cuando mis hijos han cumplido el año, yo quiero que ya digan, a los 8 meses ya digan papá. Y han comenzado a decir mamá. Pero ya quiero oírlos hablar. Quiero oír sus palabras. Quiero escuchar aquellas gugudadas y eso me alegra. Queremos escuchar sus balbuceos. Y estamos atentos a cualquier palabrita que el niño dice. Así Dios está atento a cualquier palabra que tú expreses. Si tú vas en la calle, vas hablando con Él, Él está escuchando, está atendiendo. Si tú estás en tu cuarto o en el lugar que has destinado para orar, estás orando a Él, Él te está escuchando. Y si tú estás en un momento de dificultad clamando a Dios, Él te está escuchando. No importa si grita, no importa si llora, no importa si tu boca no puede articular las palabras, pero estás orando a Él, estás clamando con gemidos, Él te entiende. Pero es importante hablar a Dios. Es importante que dediquemos un tiempo, la mayor parte del tiempo quizás, para hablar a Dios, en vez de hablar a veces con otras personas o de estar hablando cosas que no nos ayudan, que no nos edifican. Hablemos con Dios, hablemos con Él. Expresemos nuestro amor, expresemos nuestro afecto, expresemos nuestra gratitud a Dios con palabras. Expresemos nuestra necesidad a Dios con palabras. Expresémosle a Dios qué es lo que siente nuestro corazón, qué es lo que siente nuestro corazón, qué es lo que me está entristeciendo, qué es lo que me hace sentir dolor. Expresémoselo a Él. Es importante hablar con Dios, muy importante hablar con Dios. Por eso hay una carrera que dicen que se gana el dinero fácilmente. Yo no sé, no lo sé. Pero dicen así. Una vez me dijeron, mire, si usted va a un psicólogo, con mucho respeto a los psicólogos, yo no soy psicólogo, pero me dijeron eso, me llamó la atención. Y me dijeron, sí, porque el psicólogo no habla, sencillamente te deja hablar. ¿Y por qué te deja hablar? Me dicen. Porque muchas veces tu problema es que nadie te escucha, que nadie te pone atención, que nadie te oye. Y entonces vas a la terapia y hay alguien que se interesa por lo que está pasando en tu vida. Y que al escucharte y hacerte simples preguntas como, ajá, ¿y qué piensa usted de eso? Ajá, ¿y cómo piensa que se puede resolver? ¿Y qué es lo que va a hacer? Preguntas tan simples que me las puedo hacer yo mismo. Sin embargo, yo tengo necesidad de hablar y tengo necesidad que alguien me oiga. Y mucha gente con esos profesionales recibe una gran ayuda. Porque encuentra alguien con quien hablar y alguien que se interese por lo que está hablando. Es importante hablar, pero también, como decía allá el escritor bíblico, hay tiempo para hablar, pero hay tiempo para guardar silencio. Y yo diría hoy, es importante también, además de hablar, escuchar. Te estoy oyendo, dice mucha gente. Te estoy oyendo. Escuchar. Necesito que me escuches, dice otra persona. Te estoy oyendo.
Necesito que me escuches. Miren, son expresiones cotidianas que usted y yo quizás utilizamos o que han utilizado con nosotros. Pero nos hemos puesto a pensar, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Tenemos clara la diferencia entre oír y escuchar? ¿Sabe cuál es la diferencia de oír y escuchar? ¿O lo usamos indistintamente? La mayoría de personas utilizamos estoy oyendo como te estoy escuchando, como lo mismo, pero tienen significados diferentes. El uso popular de las dos palabras, según el diccionario de la Real Academia Española, que ha arruinado el idioma por todos lados, lo ha validado y dice que oír y escuchar es lo mismo. Y aunque da una definición primera que hace diferentes las dos palabras, el significado de la palabra, al final termina diciendo que significan lo mismo, que se pueden usar para las dos formas. Y entonces nos parece que oír y escuchar es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Damos por sentado que es lo mismo, pero tienen una diferencia. Oír, dice la definición básica de la palabra oír, dice que oír es percibir una cosa por medio del sentido del oído. Usted y yo tenemos un sentido del oído. Y por lo tanto percibimos un sonido, muchos sonidos. Usted ahora, en este momento que está recibiendo esta transmisión, al mismo tiempo que está escuchando esta transmisión, de seguro que en su misma casa hay otro sonido que usted está escuchando, que usted está oyendo. Entre los vecinos hay otros sonidos que usted está oyendo. Y de repente pasa alguna avioneta, un avión por su casa y usted está oyendo ese sonido. O alguien grita por allá 5 casas de distancia de la suya y usted está oyendo ese sonido. Alguien pone la música un poquito de volumen y usted lo está oyendo. Usted lo está oyendo. Es percibir algo por medio del sentido del oído. Es percibir sonidos por medio del oído. Eso es oír. Oímos gran cantidad de sonidos a nuestro alrededor. Cuando usted ve en la calle, escucha gran cantidad de sonidos. Sus oídos, sus parabólicas de los oídos, están esos platitos que tenemos. Son los platos que se encargan de tomar los sonidos, las ondas esas de audio y que las meten a los oídos. Y adentro tenemos una cosa tan impresionante que no les voy a dar una clase de ciencias naturales, pero que es impresionante lo que pasa dentro de este pequeño órgano que nosotros llamamos oído. Se encarga de percibir todos los sonidos y es una gran cantidad de sonidos diferentes, distintos que usted y yo oímos. Gran cantidad de sonidos. Algunos son buenos, son agradables, ¿verdad? Otros no son tan agradables, nos molestan, nos incomodan. Pero los oímos. Oímos con facilidad cualquier clase de sonido que hay alrededor de nosotros. Eso es oír. Pero escuchar tiene la connotación que para escuchar, para decir que usted está escuchando o que yo estoy escuchando, significa que usted está prestando, que yo estoy prestando atención a lo que estoy oyendo. Que yo estoy enfocando mi oído, mi atención a ese sonido específico. En este caso, usted puede tener quizá, a alguien se le ocurre poner la televisión en un dormitorio y usted puede percibir el sonido, está oyendo ese ruido, pero no lo está escuchando. Usted está atento a lo que está pasando en esta transmisión. Entonces usted está oyendo aquel ruido, pero está escuchando esta transmisión. Está concentrando su atención en esta transmisión. Entonces usted está escuchando esto. Usted puede ir en la calle platicando con una persona y a la par de usted pueden ir cientos de personas hablando y todos generando sonidos. Y todos esos sonidos llegan a su oído, usted los oye, pero ¿a quién va escuchando? A la persona con la que va platicando. A ella le va poniendo atención. Y está entendiendo y está pudiendo intercambiar ideas con esa persona porque usted está escuchando lo que está diciendo esa otra persona. Pero no está muy atento ni le interesa los sonidos que están alrededor de usted. Sí los oye, pero no los escucha, no le pone atención. Espero no enredarlo, no confundirlo. Pero escuchar implica prestar atención a lo que uno oye. Por eso dicen a veces los papás, ¿verdad? Mira, si puedo venir, llevo un buen rato hablándote y no me escuchas.
De seguro que los niños oyen el grito, oyen el llamado, pero están jugando y están platicando, se están divirtiendo, no le ponen atención. Hasta que el grito quizás es muy fuerte o amenazante, entonces ya ponen atención a lo que están diciendo. Estoy hablando y no me escuchás, niño, o no me pones atención, le quieren decir con eso. En un aula, en la escuela, el maestro está hablando. Y puede que para algunos alumnos eso sea nada más sonidos que están oyendo, pero no están escuchando, no están entendiendo lo que está diciendo el maestro porque no le están poniendo atención. De igual manera, muchas veces nosotros le estamos hablando a un grupo pequeño de personas y esas personas están en otra cosa, están viendo su celular, están poniendo atención, tienen un audífono en una oreja, con la otra nada más están tratando de oír lo que estamos diciendo, pero no nos están escuchando, no nos están poniendo atención. Es importante escuchar. Es importante escuchar, es importante poner atención a lo que nos dicen para poder establecer una buena comunicación. Si usted y yo no entendemos lo que nos están diciendo, ¿cómo podremos establecer un entendimiento entre nosotros? ¿Cómo un hombre o una mujer que solo habla y habla y habla y no deja que el otro hable, cómo va a tener una buena relación con esa persona si nunca escucha? Si no se escuchan, si solo se gritan, solo se ofenden, solo se lastiman y no se escuchan, nunca se ponen atención, nunca les interesa saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo, no les importa. Es necesario hablar, importante hablar, pero también es importante escuchar. Y si lo relacionamos con Dios, es importante escuchar la voz de Dios. No solamente es importante hablarle a Dios y hablarle y dejarle la lista del súper que nosotros no podemos tener y que se la estamos pidiendo, pero es importante también que escuchemos la voz de Dios, que dediquemos momentos para escuchar la voz de Dios, que no solamente oigamos que está sonando por ahí alguna predicación o alguna alabanza, que estemos atentos a oír, a entender, a poner atención, no solo a oír el ruido, sino a escuchar qué es lo que Dios puede estar hablando a nuestra vida, qué es lo que Dios puede estar diciendo a nuestra vida. Es importante escuchar. Y Dios le decía a su pueblo, mire, escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, no les dice, oye, pueblo mío, mi ley, óiganla. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo quizás lo habían pasado oyendo? Ahora les dice, escuchen mi ley, o sea, atiendan, entiendan, interpreten. Por favor, pongan atención. Concéntrense en lo que yo les estoy diciendo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Y Dios nos puede estar diciendo esta noche, óyeme, no solo te limites a oír, no solo te limites a oír. Concéntrate y escucha qué es lo que te estoy diciendo. Oye, pero atiende lo que yo te estoy diciendo. Bienaventurado, dice el libro de Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice. Es un hombre feliz. Aquel que escucha la voz de Dios es un hombre feliz. Bienaventurado. ¿Por qué muchas veces pasamos momentos de infelicidad? La mayoría de ellos es porque no escuchamos la voz de Dios. Porque no atendemos a la voz de Dios. Porque tenemos la Biblia, porque tenemos las canciones, porque tenemos las alabanzas, porque tenemos los mensajes y los ponemos ahí y muchas veces nos ponemos a hacer otras cosas y ya no estamos escuchando, estamos oyendo el ruido que está generando ahí algún teléfono o algún aparato de video, pero no estamos escuchando qué es lo que está diciendo. Es necesario escuchar la voz de Dios. Por eso dice, tú quieres ser feliz, entonces el hombre feliz es aquel que me escucha, dice Dios. Aquel que pone atención a lo que yo estoy diciendo. Aquel que no solo se limita a estar en un lugar donde están hablando de mí y de mi palabra, sino aquel que pone atención. Toma esa palabra, la hace suya y la vive. Ese es un hombre feliz, dice la Escritura. Al hombre que me escucha. En Jeremías 3:25, pues muchos de nosotros estamos estudiando en el Centro de Estudios Ministeriales y estudiamos el libro de Jeremías y nos dejó boquiabierta a la mayoría. Pero Israel, a pesar de tantos años de la mano de Dios, viendo los milagros de Dios, decía todavía Jeremías, yacemos en nuestra confusión. O sea, estamos aquí muriendo en nuestra confusión, estamos aquí aletargados en nuestra confusión y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Tantos años hemos estado y ahora estamos confundidos porque hay alrededor de nosotros tantas ideologías,
tantas formas de adoración, a otras imágenes, a otras deidades, que ya estamos confundidos. ¿Y saben por qué estamos confundidos? Porque no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Porque no hemos atendido a la voz de Dios. Porque no nos hemos concentrado a tratar de interpretar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ha sido compartida, nos ha sido enseñada, pero no nos ha importado mucho. Sí la escuchamos. Y ¿sabe una cosa? Yo tengo un hermano que está viendo esta transmisión, que cuando este niño tenía 4 años más o menos, a él le gustaban mucho los paquines, las historias de esos caricaturas en paquines. Pues algunos no sabrán qué es un paquín, una revista con muñequitos ahí, de caricaturas, historias. Y entonces a este niño le gustaba y mi mamá se encargaba de comprarle bastantes paquines para que el niño estuviera entretenido. Pero ¿cuál era el problema? El niño no podía leer. Y entonces el niño pedía que sus hermanos mayores se los leyéramos. Y todos los días teníamos que sentarnos con el niño a leerle los paquines. Y el siguiente día, otra vez a leerle el mismo paquín. Y el siguiente día, ya nos tenían hasta aquí de leer el mismo paquín. Hasta que llegó un momento, fíjese, que el niño se aprendió de memoria las figuras y lo que decía la figura. No sabía leer, pero repetía. Abría la página y decía. Y los otros niños se quedaban sorprendidos porque él abría la página y decía qué es lo que decía ahí. Como que si pudiera leer. Muchas veces nosotros podemos tener la palabra en nuestra boca. Podemos tener la palabra en nuestra mente y la repetimos como los loritos repiten las cosas. Pero no significan mucho para nosotros. No significa mucho para nosotros. ¿De qué sirve que nosotros conozcamos la palabra, estudiemos la palabra, si esa palabra no significa nada para nosotros? Somos simples oidores. Somos simples oidores, así se nos llama. Yacemos, dice el profeta, en nuestra confusión. Estamos confundidos. Ahora viene una filosofía extraña por ahí y nos confunde. ¿Sabe por qué nos confunde? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Porque no nos hemos concentrado a entender la palabra de Dios, porque no nos hemos preocupado quizás por entender la palabra de Dios. Cuando escuchemos la palabra de Dios, no habrá otra palabra mejor que esa, no habrá una filosofía mejor que esa, no habrá nada que pueda venir a confundirnos, porque yo habré escuchado la voz de Dios. Cuando a mí me daban una indicación, mamá me daba una indicación, aunque me dieran 7 indicaciones más en la calle, yo había escuchado lo que mamá me había dicho y yo sabía que eso es lo que yo tenía que hacer. Así que no importaba lo que los demás me dijeran, yo estaba atento a cumplir lo que me habían dicho que hiciera en casa. Porque había escuchado, había puesto atención a lo que me habían dicho y yo sabía perfectamente, no había nadie que me confundiera por ahí porque yo sabía qué es lo que tenía que hacer. Había puesto atención a la indicación que me habían dado en casa. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Somos oidores de la palabra, somos oidores de alabanza, nos convertimos en oidores de esto, en oidores de aquello, y pasamos en las redes escuchando, oyendo, pero nunca nos concentramos en oír a la voz de Jehová nuestro Dios. No nos preocupamos por eso. Deuteronomio dice, 12:28, Dios hablando a su pueblo: guarda y escucha todas estas palabras. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, dice Dios, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¡Wow! Dios mío, esta promesa es maravillosa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien a mí, a mis hijos después de mí? Para siempre, o sea, a todas las generaciones que vengan después de mí, después de mis hijos, y después de los hijos de mis hijos, y de los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, le va a ir bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar y escuchar la palabra de Dios. Escuchar, poner atención. Y cuando yo pongo atención, estoy predispuesto a hacer la palabra, a cumplir la palabra, a vivir la palabra.
Yo me confundo cuando no he escuchado, cuando no entiendo, cuando no me concentro, cuando no pongo toda mi mente y mi corazón para entender esa palabra, entonces me confunde cualquiera. Pero cuando pongo todo mi cerebro, cuando pongo mi corazón entero, cuando pongo mi vida entera para entender, para interpretar, para hacer mía esa palabra, para guardarla, para hacerla mía, para tenerla aquí, mire, lo que yo guardo son cosas valiosas. Usted guarda cosas valiosas. Los bancos nacieron para eso, porque la gente quería guardar cosas valiosas. Uno nunca guarda basura. La basura se bota. Pero usted y yo guardamos cosas valiosas. Y cuando usted tiene la palabra de Dios como algo valioso, usted lo guarda. Y cuando lo guarda, puede entender lo que Dios está diciendo. O sea, lo mete en su corazón, lo hace suyo, lo hace su pertenencia. Y entonces dice, cuando tú haces eso con la palabra, la metes en tu vida, la haces tuya, la cuidas y la escuchas, entonces, dice él, tú podrás hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Ay, es que yo no sé si esto está bueno. Es que yo no sé si meterme en esta relación es bueno o es malo. Yo no sé si es de Dios. Tengo la oportunidad de agarrar esto, pero yo no sé si es que Dios me está abriendo la puerta para que yo tome esto que no es mío. Yo no sé si hacer... Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, dice que sabemos hacer lo bueno y lo recto. No hay forma de que nos perdamos. No hay forma de que nos confundamos. Y entonces garantizamos que nos va a ir bien. Y que no solo nos va a ir bien a nosotros, sino a los hijos nuestros y a los hijos de nuestros hijos por la eternidad, por las generaciones. Les va a ir bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Escuchar. Tan importante escuchar. En Deuteronomio 27:9 dice, y Moisés y con los sacerdotes levitas le hablan a todo Israel y le dijeron esto: guarda silencio, Israel. Guarda silencio, no hables, no platiques, no te distraigas, no veas hacia otro lado. Ponga atención, guarda silencio y escucha, oh Israel. Guarda silencio y escucha, oh Israel. No dice solamente guarda silencio que voy a hablar. Y deja volar tu mente hacia donde quieras. No, guarda silencio y escucha. Pon atención, concéntrate. Oh, dame tu atención. Oye lo que voy a hablar. Porque hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. No había mejor noticia que esa, mi hermano. Sí que no hay mejor noticia que a usted le digan que hoy usted ha llegado a ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué nación hay más poderosa que la nación de Dios? ¿Qué pueblo hay más fuerte, más valiente y más próspero que el pueblo de Dios? No hay ninguno. Y si usted y yo hoy recibimos la bendición de Dios de que nos diga, ustedes son mi pueblo, guarden silencio y escuchen lo que les voy a decir. Hoy ustedes han formado parte, pasan a formar parte del pueblo de Dios. La mejor noticia que podemos recibir. La mejor noticia. Es importante que usted y yo pongamos atención. Escuchemos a la voz de Dios. Por supuesto, es importante hablar con Dios. Hable con Dios. Ore a Dios. Clame a Dios. No pierda esa comunicación, esa vía de comunicación con Dios. No la pierda. Pero también dé un espacio para oír, para escuchar a la voz de Dios. No solo para oír a Dios, para escuchar a Dios y entender qué es lo que Dios está diciendo a su vida y qué es lo que Dios nos está diciendo con todo esto que estamos viviendo nosotros. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros ahora? No nos podía reunir nada. Y una cosita tan microscópica nos ha venido a reunir como familias. Nos ha venido a hacer que usted y yo dediquemos más tiempo a la oración. Que usted y yo dediquemos más tiempo a la lectura de la palabra. Que usted y yo estemos más compartiendo en familia. Todos los consejos que nos habíamos recibido antes no lograron eso. No lo lograron. Pero Dios usa cualquier cosa. Y en esta ocasión, esta pequeña partícula microscópica ahí nos ha hecho que estemos reunidos ahora. Y que usted con su familia esté ahora escuchando palabra de Dios.
¿Qué querrá Dios de verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios al final de todo este proceso? ¿Cuál es el propósito de Dios? Hay que escuchar la voz de Dios. Todas las cosas, dicen, obran para bien a aquellos que aman a Dios, a los que han sido llamados para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Tú y yo estamos dentro del propósito de Dios, por supuesto. Dios no tiene a ninguno de nosotros fuera de sus propósitos. Estamos dentro del propósito de Dios. Y el propósito de Dios siempre son cosas buenas, cosas agradables. Bendecir tu vida y bendecir la mía. Ese es el propósito de Dios. Fortalecer tu vida y fortalecer la mía. Darnos victoria a cada uno y a todos, a sacarnos victoriosos de este proceso. Ese es el propósito de Dios. Pero también el propósito de Dios es que aprendamos a escuchar su voz. Que ya no seamos simples oidores. Que no nos conformemos a pasar el rato. Sino que escuchemos a su voz. Que escuchemos su palabra. Es importante hablar, por supuesto. Muy importante hablar. Pero quizá yo diría, es muy importante o más importante escuchar a Dios. Y que su voz me mueva a actuar de la manera que Dios quiere que yo lo haga. Dios esta noche está hablando a mi vida. Y está hablando a la tuya, mi hermano. Dios quiere de verdad que tú y yo no solo hablemos. Hablemos y hay tiempo para hacerlo. Pero también hay tiempo para que escuchemos a su voz. Y esta es la meditación de esta noche. Y yo quiero dejar en tu mente y en tu corazón que sí es importante hablar con Dios. Pero muy importante es también escuchar la voz de Dios a tu vida. Cierra tus ojos unos minutos. Padre, gracias. Tú has hablado a nuestra vida, Señor, has hablado a mi corazón, has hablado al corazón de mis hermanos. Gracias porque no decimos que no es bueno hablar contigo, ni orar, ni expresarte las necesidades que tenemos. No. Hay que hacerlo, es importante. Pero también es importante escuchar tu voz, Señor, escucharte hablar a ti. Escuchar qué es lo que tú quieres y esperas de nosotros. Muchas veces no entendemos lo que pasa alrededor porque no te oímos, porque no te hemos oído, porque no nos hemos concentrado a oír tu voz, a escuchar tu palabra. Porque estamos concentrados solo en la dificultad, en el problema que me abate, pero no me interesa saber qué es lo que tú esperas, qué es lo que tu corazón anhela de nosotros. Enséñanos a escucharte, Dios. Que a partir de esta noche también, Señor, dediquemos un tiempo para oírte, para permitir que tu voz resuene en nuestros oídos y podamos entender tu palabra, hacerla nuestra y ser personas felices, aún en medio de la dificultad más grande, ser personas felices. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, me caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz, tu preciosa voz. Anhelamos escuchar esa voz de amor. Sí, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír,
estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y yo podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor, habla nuestro corazón, habla nuestra mente, habla nuestra vida, Dios. Que nuestros oídos estén seleccionando ese sonido de tu voz. Y todo lo que hay en nosotros se esté concentrando para oír esa voz preciosa. Y entender el mensaje que tú estás enviando para nosotros. Entenderlo, hacerlo nuestro, Dios. Y que eso nos mueva a hacer las cosas correctamente, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer bendición no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos por generaciones. Oh, qué importante es cuando hablamos contigo, Señor. Porque sabemos que tú estás atento a nuestra voz. Pero qué importante también es para ti cuando nosotros escuchamos tu voz, cuando estamos atentos a tu voz. Porque esa es la forma, Señor, de tener la felicidad y de entender cuál es tu propósito para nuestra vida. Gracias, Señor. Bendecimos cada hogar, Señor, cada familia, cada persona que esta noche ha compartido con nosotros esta palabra, cada persona que en los postreros días va a compartir esta palabra con nosotros. La bendecimos en el nombre de Jesús y clamamos para que su corazón esté dispuesto, para que su oído esté dispuesto a escuchar tu voz, Señor. A hablar contigo, sí, pero también a escuchar tu voz y a entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, o lo que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres bueno, Señor. Gloria a tu nombre, bendito eres. Bendiciones para todos mis hermanos, un gozo de verdad, un verdadero gozo, un verdadero placer poder compartir con ustedes por este medio. Muy pronto esperamos, ya no podemos contar el tiempo, pero esperamos que muy pronto podamos estar nuevamente juntos y poder saludarnos como siempre lo hemos hecho. Mientras reciba un abrazo de verdad, así a través del ciberespacio, reciba nuestro abrazo de amor. Los amamos mucho, que Dios los bendiga abundantemente.